y como ya estamos para el segundo parcial, pues ustedes ya saben que se tienen que esforzar para llegar a más de 31 puntos. Fíjense que les dije yo que no era bueno conformarse con los 31 puntos porque es casi seguro de que no, yo no les digo que sea imposible, no, es posible, pero es muy, muy difícil sacar los 30 puntos, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta ustedes. Sí, Zulma, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciada y compañeros. Perdoné la consulta, solamente para confirmar en dónde subió las notas como tal. ¿Sería en Classroom o hay que buscarlas en otro lado? No, en la cartelera virtual, ya de derecho. Oh, de acuerdo. En Está bien. notas, por favor, en la cartelera ya virtual de la página, ¿verdad? Ajá. Gracias, licenciada. Puedan ver ya su nota. Yo creo que esa pregunta es muy oportuna, por si algún otro compañero o compañera no sabe dónde están las notas, ¿no? Bien. Disculpe, licenciada, ya las mandé al grupo de filosofía. Ahí las pueden ver. Ay, muchas gracias, Rosa Marlene. Miren qué bonito cuando hay ese apoyo entre ustedes mismos, ¿verdad? Porque el apoyo pues es muy importante. Ustedes deben aprender a trabajar en equipo, menos en el examen, ¿verdad? Por supuesto que ahí sí no, pero ustedes se pueden apoyar y más en esta unidad que hay ejercicios y puede ser que algún compañero no pregunte porque le da pena, ay, se van a burlar de mí, van a pensar que yo no entiendo nada, en fin, mejor no pregunto y se quedan con la duda. Y esto, jóvenes, como les decía la vez pasada, todo del concepto, ustedes tienen que saber qué es un concepto, son las características esenciales, las características accidentales, qué es la extensión, qué es la comprensión, porque el concepto nos pasamos a los juicios categóricos, ¿verdad? Específicamente, que es en donde estamos en la lección 6, pero si ustedes no entienden lo de la lección 6, les va a costar entender la lección 7. Y, por supuesto, la lección 8 y la lección 9. Entonces, tiene que quedar bien claro esta lección para que no les sea difícil a ustedes cuando lleguemos al silogismo. Kimberly, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ligda. Ligda, disculpe, con una consulta. Fíjese que estaba viendo las notas ahorita y aparece que no tengo nota. ¿Cuál es su número de carnet, Kimberly? Es 2023 01 104. 2023 01 104. Así es, Ligda. O con Sosa. Así es. Ya. Es que me aparece, creo que el nombre es Paola Sosa. Creo que por ahí está. Okay. Entonces, ahí sí que yo no tengo a ninguna Paola Sosa. Yo tengo a Kimberly con Sosa. Por favor, coloquen bien su número, su nombre y su número de carnet, por favor. Yo también tengo, hay otra chica que de plano no le va a aparecer, Cano Juárez Lesbia Marisela, ya, que tiene otro nombre. Ligda, pero eso debo de arreglarlo en Moodle. ¿Cómo escribió usted su nombre, Kimberly? Automáticamente me lo colocó.
Si me permite un momento, ahorita. Tienen que arreglarlo entonces, porque sí, ya, sí, y hay, sí. Ok, Ligda. Y entonces, ¿qué pasaría con eso? Disculpe. No, yo le voy a buscar su nota y se la coloco. Hoy. Ok, gracias, Ligda, muy amable. Bueno, muy bien, jóvenes, entonces vamos a empezar la clase, por favor. Recuérdense que nos quedamos ya con los juicios, ¿verdad? Los juicios, yo creo que con ustedes, no, pero creo que no voy muy atrasada con ustedes. Permítanme un momentito. Los juicios, las proposiciones o juicios categóricos. Ya habíamos visto la estructura, la clasificación, cantidad y cualidad. Por su cantidad, pueden ser particulares universales, y por su cantidad, pueden ser también universales, perdón, particulares y universales, por la cantidad. Creo que por ahí los jóvenes o nos quedamos o entramos a la cualidad. Entramos a la cualidad. Creo que aquí no habíamos entrado. No, licenciada, nos quedamos en la razón suficiente en la página 71. No vimos los juicios categóricos. No. Estamos viendo todavía pensar con rigor, Lick, y nos dio hasta la razón suficiente. Ajá. Hicimos solo la primera hoja del ejercicio con usted del capítulo 5 de la página Con ustedes voy, pero claro, 183. Perdón, 179. Eso hicimos con usted. Ya vas a ver. Capítulo 5, ¿verdad? La lección 5. Sí, licenciada, nos quedamos en la página 71 en la razón suficiente. Ahí nos quedamos. Ah, ya. No. Exactamente. Sí, terminamos el capítulo 5. Que entonces vimos los principios, ¿verdad? Principio de identidad, principio de no contradicción, principio de tercero excluido y principio de razón excluyente, la razón suficiente. Sí, esos fueron los 5 principios. Entonces, con esto terminamos la lección 5. Entonces, ahora vamos a empezar la lección 6, por favor. ¿De acuerdo? Sí. Permítame un momentito. Sí, Jacqueline. Perdone la consulta, licenciada. Todos los demás conceptos del capítulo 5 lo leemos nosotros por nuestro lado. ¿Cuáles conceptos? Fíjese que en el libro dice 5.3, el concepto, características esenciales y accidentales, extensión y comprensión, y hay varios lecciones todavía. No. Perdón. Entonces, dame un momentito. Permítame un momentito. Permítame. Es que con ustedes, como ya no tuve clase, Licenciada, buenas tardes, perdone. sí, yo tengo anotado que el concepto fue donde nos quedamos. Ya lo vi. Sí, Ligda, en eso nos quedamos. Perfecto, muy bien. Ahorita vemos el capítulo 5, por favor, ¿no? El concepto. Perdón. Es que con ustedes sí, entonces voy bastante atrasada. Gracias, Lick. Sí.
Entonces, aquí sí. Ahora sí. Jóvenes, ¿ven la pantalla? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Muy bien. Muy bien. Después de los principios lógicos supremos, vamos a entrar a ver qué es el concepto. ¿Se acuerdan ustedes que Aristóteles ya nos habló del concepto? A él se le debe esta teoría del concepto, como casi todo lo de la lógica formal. Porque de los principios que vimos anteriormente, los primeros 3 principios son aristotélicos y el último, porque el principio de razón suficiente, fue dado por el filósofo alemán Leibniz, ¿verdad? Bien, entonces, cuando hablamos de concepto, nos remite también a Aristóteles, porque Aristóteles llamó, recuerden que hablábamos del realismo aristotélico, ¿verdad? Aristóteles, como discípulo de Platón, difirió en ese sentido, ¿verdad? Que para Platón solo se podía conocer a través de la razón. En cambio, Aristóteles decía no. Acuñó su famosa frase: nada hay en la mente que antes no haya estado en los sentidos. Y estableció que a toda la realidad la llamó sustancia. Y de esa sustancia se podía ver sus características esenciales, es decir, aquellas que no podían faltar, y por supuesto sus características accidentales, pero más que todo se enfocó en las características esenciales. Y a eso le llamó el concepto, que es el equivalente a las ideas de Platón. Entonces, ya con este preámbulo, entramos propiamente a ver qué es realmente, qué vamos a estudiar nosotros del concepto. Y aquí, en esta diapositiva, pues, bueno, a la lógica le interesa la validez de un pensamiento, es decir, que sea válida su estructura, principalmente. Por lo tanto, dice, trabaja con elementos abstractos, conocidos como conceptos. Estos, es decir, los conceptos solamente existen en la mente del ser humano. Y los datos que los sentidos captan se convierten en conocimientos cuando el pensamiento los ha transformado o asimilado. Lo que les explicaba, ¿verdad? Nada hay en nuestra mente que antes no haya estado en nuestros sentidos. Entonces se llama concepto a las ideas que pueblan nuestra mente. Por eso es que son abstractos. Y cualquier noción que nosotros tengamos está formada por conceptos. Vean ustedes, si yo les digo, aquí tienen un ejemplo, silla, ¿verdad? El concepto silla. Nosotros tenemos la idea de una silla. Sabemos que es un mueble, ¿verdad? O si nosotros vemos el objeto, y vemos que es un mueble con 4 patas, con una base y un respaldo, ¿verdad? Inmediatamente nos estamos formando esa idea, pero le vamos a asignar un nombre, ¿ya? Y a partir de que le asignamos el nombre de silla, ya en nuestra mente queda el concepto de silla. Y así sucesivamente. ¿Cuántos conceptos tendremos nosotros en nuestra mente? Miles de miles. ¿Ya? Bien, entonces podemos decir o definir al concepto como la síntesis mental de las características esenciales de una clase de objetos. Repito,
el concepto es la síntesis mental de las características esenciales de una clase de objetos. Bien, es el elemento con el cual se construyen todos nuestros pensamientos y se expresa por medio de palabras o de cualquier otro símbolo. Antes de seguir, vamos a ver. ¿Estaban viendo la pantalla ustedes? Sí, licenciada. Sí, licenciado. Yo quisiera preguntarle a Jessica Cuellar. Jessica, usted tiene en su pensamiento el concepto de un pulpo. Sí, licenciada. Sí. Uh-huh. ¿Puede decirme cuáles son sus características esenciales? Sus tentáculos, que, bueno, yo nunca los he visto físicamente, pero los he visto, llamémoslo así, en caricatura. Entonces, según muestra en la caricatura, pues es una cabeza así grande, con 8 tentáculos, que es como viscoso, y pues en la caricatura que yo vi era así bonito. La verdad nunca lo he visto físicamente. Muy bien, claro. Ahora, Jessica, no, perdón, Viviana, ¿está por ahí? Sí, licenciada. Viviana, ya Jessica pensó en el pulpo. Ahora usted piense en un tiburón. ¿Cuáles son sus características esenciales? Oye, pues que son depredadores, porque pues son unos animales muy, muy malos. Pues son marinos. ¿Qué más le puedo decir? Color negro, con dientes muy filosos. Y si fueran blancos, ¿dejarían de ser tiburones, Viviana? No, no dejarían de ser tiburones. Entonces negro no es una característica esencial. Ah, ya. ¿Sí? Uh-huh. Para que vayan ustedes viendo qué es lo esencial. ¿Qué más? Ay, no sé qué más. La verdad que no. Son marinos. Sería su aleta, licenciada. Ajá. Sí. A ver, Giovanni, ¿usted quiere ayudar a Viviana? El esqueleto está hecho de cartílagos. Uh-huh. ¿Qué es lo que está hecho de cartílago? Disculpe. El esqueleto. No tienen huesos. Ajá. Ajá. No, ellos no tienen huesos, sino que están hechos de cartílago los. Ajá. Tiburones, ¿no? Eso, ya. Muy bien. Vean ustedes que están son depredadores, es decir, son fieros en el sentido de como digo, Viviana Maldada, atacan a sus presas y por supuesto eso es lo que podemos decir, ¿verdad? Hay tiburones grandes, no hay tan grandes, pero por lo regular son tiburones, son animales bastante grandes, ¿verdad? Y por eso tienen mucha fuerza. Bien, y si pensamos en la ballena, ya se parece mucho al tiburón, pero si a mí me ponen una figura de un tiburón, una ballena y un pulpo, aunque yo no sepa explicar sus características, sé cuál es una ballena, qué es un tiburón y qué es un pulpo. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan, ¿verdad? Que y a través de la visión, pues, de verlos, decimos, bueno, este es un animal grande, es un animal que tiene colmillos muy filosos, ¿verdad? Y si es la ballena, ¿cuál será la característica esencial de la ballena? ¿Vale? Que también son grandes, pero ¿qué es? Sí, Irma. ¿Qué es mamífero? Es mamífero. Tiene ese agujerito por arriba para respirar, no sé cómo se llama. Uh-huh.
Tiene su propio lenguaje. Tiene su propio lenguaje. ¿Quién me dijo esto? Cristian, mi esposo, licenciado. Ay, dice, ay, a mí ya me están espantando. A ver, Cristian, a ver, usted dijo que tiene su propio lenguaje. Exacto, se comunican como ningún otro animal y es por el eco de su boca. Es cierto, es cierto. Bueno, entonces pasamos, ahora sí, ya vemos, ya nos está quedando claro, digo yo, que es un concepto. Tenemos las características esenciales en nuestra mente. ¿No? Y a la hora de que nos digan ratón, por ejemplo, inmediatamente damos las características de un ratón, un roedor, un animal pequeño, perjudicial, en fin, color gris o negro, ¿verdad? Pero nosotros inmediatamente sabemos lo que es un ratón. Lo mismo un perro, mucho más fácil, que lo diferenciamos de un gato. Conocemos las características de un perro y de un gato. ¿Sí? Bien, si van teniendo dudas, por favor, ustedes levantan la mano. Es el elemento con el cual se construyen todos nuestros pensamientos y se expresan por medio de palabras o de cualquier otro signo. La palabra felino es un concepto. ¿Sí? La palabra felino es un concepto. Y se dice que es una síntesis porque al nombrarlo se sintetizan todos los felinos posibles. Díganme por lo menos unos 3 felinos. León. León. Tigre. Tigre. Puma. Leopardo. Leopardo. El lobo. No, el lobo no es tigre. felino. El tigre sí. ¿Y qué más? A ver, uno. El puma, la pantera. ¿Qué? ¿Perdón? El jaguar. Pero no me han dicho el gato. Y es el más común, el que vive con nosotros. Porque vaya que son lindos los gatitos. Bueno, yo tengo perros, ¿verdad? Pero son bonitos los gatos. Son muy bonitos. Entonces, vemos que todos los felinos van a tener características esenciales, las mismas, con excepción, hay una que hace que sea tigre, otra que sea león, otra que sea gato. Por ejemplo, la característica esencial no compartida con los otros felinos es que el gato es felino, es doméstico. ¿Sí? Bueno. Cada concepto sintetiza las características que poseen en común todos los objetos de la misma clase, ¿no? Como lo acabamos de ver. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Sí, licenciada. Sí, como lo que estaba diciendo, entonces el color no entra en esto porque como no todos los animales tienen el mismo color. No. Ni el tamaño, Blendy. Eso quiere decir ni el tamaño del animal, solamente características específicas. Por eso cuando me dicen, miren, ¿cuál es la característica esencial de un perro? Que ladra. Bueno, y si el perro no ladrara, si por alguna razón no pudiera ladrar, ¿dejaría de ser perro? No. No. ¿Verdad que no? Okay. En fin, bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, licenciada. Muy bien. Ya saben, con toda la confianza, ¿verdad? Bueno, decimos que el concepto es mental porque solo existe en nuestra mente. Y cada uno de los felinos que existe es diferente a los demás. Pero en la mente se sintetizan todos los rasgos de manera que el concepto que se tenga de felino posiblemente es diferente a todos los que en efecto existen. Por otro lado, el concepto ofrece características esenciales, porque para construirlo es necesario abstraer
los elementos que no pueden faltar allí. Entonces, en el caso de felino, en primer lugar decimos que todos los felinos son seres vivos, son animales, son vertebrados, son cuadrúpedos, son mamíferos. ¿Verdad? Después vendrá una característica particular, pero siempre esencial. En el caso de gato, decimos doméstico. En el caso de tigre, salvaje. También se refiere a una clase de objetos. Esto significa que se elabora a partir de muchas realidades que presentan características comunes. Aunque se exprese con una palabra, abarca varios objetos. En el caso de la palabra silla, abarca todas las sillas que existan, incluyendo la silla de ruedas. ¿No? Todas las sillas que existen. Bien. Perdón. No sé qué es. Entonces, ahora vamos a ver las características esenciales y accidentales. Bueno, ya vimos que el concepto es una abstracción de la realidad y que posee características. Y hay dos clases de características que tiene el concepto, las características esenciales y las características accidentales. Una característica esencial es la que no puede faltar en un concepto. Por ejemplo, el concepto ser humano es característica esencial para el concepto niño. Yo puedo decir que un niño es un ser humano, no puede faltar que sea ser humano, que es mamífero, es racional y que es de corta edad. Todos estos, ser humano, mamífero, racional y de corta edad, son características esenciales del concepto niño. ¿Ya? Pongamos otro ejemplo. Características esenciales del concepto perro. ¿Quién? Hagámoslo entre todos. Características esenciales del concepto perro. ¿Es doméstico? No, pero empecemos por lo más... Un animal. En primer lugar, es un ser vivo. ¿Ya? Muy bien, Juanita. Bien, luego, ¿qué decimos? Es cuadrúpedo. Pero antes de cuadrúpedo. Es mamífero. Es un animal. ¿Sí? Es un animal. Dentro de los animales, ¿cuál es la clasificación inicial? Mamífero. Vertebrado. Muy bien. Ahora sí, Mary, mamífero. ¿Ya? Cuadrúpedo. Hasta ahí puede ser cualquier animal que reúna esas características. Bien, vámonos a perro. Entonces... Doméstico. Sí, pero antes de doméstico, la familia. ¿Ya? Es un cánido, de la familia de los cánidos, ¿ya? Y por último es doméstico. Porque si lo dejamos entre los cánidos, puede estar el lobo, el coyote, ¿ya? Pero la característica diferente a de todos los cánidos es que el perro es doméstico. ¿Sí? Bueno, esas son las características que no pueden faltar, por favor, no pueden faltar en un objeto, sea cual sea. Entonces, y aquí tenemos, ya vimos el concepto niño y el concepto perro, ¿verdad? Ahora, una característica es accidental
cuando su presencia o ausencia no afecte a la naturaleza del concepto. Ejemplo, ¿ya? La característica, en el caso de niño, ¿verdad? La característica moreno es accidental al concepto niño, porque si es blanco, es moreno, es chino o es ruso, esas son características accidentales porque no por eso van a dejar de ser niños. Lo mismo con el perro. La raza, el tamaño, el color de su pelo, ¿ya? Son características accidentales. Un perro, un Yorkie, por ejemplo, con respecto a un perro grande, un dálmata, por ejemplo. Un San Bernardo. O un San Bernardo, ¿ya? Esos son perros grandes, ¿ya? Pero tienen las mismas características que un perro pequeño. O sea que grandes, medianos o pequeños, eso es una característica accidental. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, licenciada. ¿No? Licenciada, las características, así como usted nos estaba guiando para describir al perrito, ¿en ese orden lo tenemos que tratar de poner nosotros? Sí. ¿O puede ser revuelto o sí tiene que ir así? Bueno, si usted lo define, podría ser, pero siga un proceso lógico, ¿verdad? Es decir, doméstico. El perro es doméstico, pero es un animal vertebrado, de 4 patas y todo. Como que doméstico al principio no va. No es ese el orden lógico. ¿Sí? Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Zulma. Licenciada, una consulta. Esto podríamos ponerlo como cuando hablamos del ser humano, cuando nos dicen nace, crece, se reproduce y muere. ¿Podríamos utilizar ese ejemplo? Sí, no vamos a poner primero muere y después o se reproduce al principio y después nace. No, vean, esta es la lógica. Nace, crece, se reproduce y muere. Sí, Viviana. Sí, licenciada, perdón, entonces las características es lo que nos diferencia de las demás, digamos, en este caso de los animales, entre ellos, es lo que los diferencia. Digamos, lo del olfato muy agudo de los perros sería una característica accidental. No, yo pienso que es esencial, porque no falta en ninguno de los perros, grandes y chiquitos, ¿verdad? Ya, gracias. Muy bien, seguimos. ¿Ya? Entonces, ya vimos que hay características esenciales y hay características accidentales. ¿Ya? Bien. El otro aspecto. Sí, Maynor. Quería ver si podíamos realizar el ejercicio de las características, pero en este caso no de un animal, sino que de un objeto, como por ejemplo un carro o una computadora. Bueno, sí, a ver, empiece. Con una computadora, pues es que yo quiero que lo hagan ustedes. Bueno, yo diría que una computadora es de... ¿Qué es? En primer lugar, ¿qué es? Es una máquina. Es una máquina. Ajá. Muy general. Pero hasta ahí me quedé, no sé, por eso le pregunté, porque no sabía cómo realizarlo. Ajá. Juanita dice que es un objeto, sí, exacto. Pero Magno dice es una máquina, de acuerdo. Pero hay tantas máquinas. Por eso Maynor, si me deja explicar extensión y comprensión, va a ser mucho más fácil, ¿de acuerdo? Maynor. Sí. Va, mire, pues,
El otro aspecto que podemos estudiar del concepto es su extensión y su comprensión. Todo concepto presenta extensión y comprensión, ¿verdad? Y se entiende por extensión, oiga, la cantidad de objetos que abarca dentro de sí. En el caso que usted quería saber, la computadora, usted dice es una máquina. Uy, pero ¿cuántas máquinas no hay? Pues es tan general decir máquinas porque abarca todas las máquinas habidas y por haber. Es decir, ese concepto tiene una gran extensión. ¿Ya? Y aquí vamos a ver con otro concepto, pero después lo podemos ir viendo con la computadora. Por ejemplo, el concepto ser vivo alude al conjunto de todas las criaturas que nace, crece y muere. Ahí no está solo el ser humano, ni solo los animales, también están las plantas. Y lo vemos, ya por ello tiene muchos elementos, las plantas, los animales, los seres humanos, etc. Y en términos lógicos, se dice que su extensión es muy amplia, pues abarca a muchos miles de millones de elementos. Ahora bien, si yo digo Pablo Picasso o el nombre de cada uno de ustedes, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo Zulma Alvarado, Pablo Picasso, Miguel Ángel Asturias, ¿ya? Este es un conjunto, claro que es un conjunto formado por un solo elemento. Por lo tanto, su extensión abarca a un solo individuo y su extensión es corta porque abarca solo a un individuo. Bueno, entonces, repito, la extensión se refiere a la cantidad de objetos que abarca el concepto dentro de sí. Vamos al ejemplo que pide Maynor, ¿verdad? Una máquina. ¿Y cuántas máquinas no hay? A ver, por lo menos menciónenme unas 3 máquinas. Máquina de coser, Ajá. máquina de escribir, de empaque, máquinas para hacer mangueras, Ajá. máquinas para muchas cosas industriales. Entonces, máquinas de imprenta. Máquinas de imprenta, etc. De escribir. Bueno, vean ustedes, por eso el concepto máquina es muy amplio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irle nombrando otras características esenciales, como se le puso aquí a ser vivo, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, como lo vamos a ver mejor aquí. ¿Ya? Entonces, nos vamos a ir al final de esta diapositiva. Dice, ser vivo. Vamos a ver otro concepto, animal. Bueno, entonces ya las plantas ya no están tomadas en cuenta acá. Vertebrado. ¿Y qué pasa con los invertebrados? Pues no está tomado en cuenta aquí. Mamífero. ¿Y qué pasa con los que no son mamíferos? También no se les toma en cuenta. Racional. Uy, entonces ya no toma en cuenta el resto de animales, solo al ser humano. Ahora, todavía yo puedo decir, tantos seres humanos que hay, vean, no sé cuántos millones de millones que hay. Pero luego me voy a español. Entonces los que viven en Guatemala, los guatemaltecos nos están dentro de esta extensión y comprensión. Escritor. Entonces, todo aquel que no sea escritor no puede ser tomado en cuenta.
Creador de Don Quijote. ¿A quién me refiero? Miguel de Cervantes. A Miguel de Cervantes y Saavedra. ¿Verdad? Bueno, entonces, si hablamos de extensión entre ser vivo, que es el de mayor extensión, vamos a hablar de la comprensión. La comprensión de un concepto consiste en la totalidad de atributos compartidos por todos y solo aquellos objetos dentro de la extensión de un término o concepto. Ya. Entonces yo veo que acá la comprensión empieza, comprende, perdón, todos estos atributos dentro de la extensión de ser vivo, ¿sí? Hasta llegar a la comprensión mayor, que es cuando hablamos de creador de Don Quijote. Ahí no nos cabe la menor duda de que es Miguel de Cervantes. Estos atributos son rasgos particulares que el concepto posee y que lo diferencian de los demás. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo es ser vivo. Tiene una comprensión breve. ¿No? Me voy a casar con un ser vivo. ¿Con quién te vas a casar? Voy a casarse con un mono, con un tigre. Todos son seres vivos. Me voy a casar con un árbol. Es un ser vivo. Entonces su comprensión es muy chiquita. Ahora bien, animal es un poco mayor, porque, bueno, me voy a casar con un ser vivo que es un animal. Todos los animales sabidos y por ahí, hasta una pulga. ¿Ah? Entonces, sin embargo, el concepto animal tiene un poquito más de comprensión que ser vivo. ¿Ah? Y así, poco a poco, a medida de que vamos nosotros mencionando las características esenciales, la comprensión se va haciendo más grande y la extensión más pequeña. Vean ustedes que acá, en Don Quijote, creador de Don Quijote, y si yo pongo aquí todavía Miguel de Cervantes, ¿no? Miguel de Cervantes tiene una gran comprensión, porque tiene todas estas características, todas, ¿no? Pero menor extensión, porque solo hubo un Miguel de Cervantes. En cambio, ser vivo es de mayor extensión, pero muy breve comprensión. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Chicos, ¿vamos bien? Vamos bien, Ligda. Sí, muy bien. Sí, alguien levantó la mano, sí, por favor. Sí, licenciada, disculpe. Entonces, aquí según el laboratorio donde me dice características esenciales del concepto del ave llamada quetzal, solo el concepto esencial sería el que es ave. Es ave. Ah, muy bien. Sí. ¿Cuál era la pregunta, Rosa Marlene, perdón? Usted dice característica esencial del concepto del ave llamada quetzal. Pero me da varios conceptos, pero el único que sería el esencial sería que es ave. Que es ave. Que está en el escudo de Guatemala, pero si está o no está, no deja de ser quetzal, ¿verdad? Ajá. La única esencial directa sería que es ave. Que es ave. Muy bien, gracias. Sí, muy bien. Perdón. Sí. ¿Alguien levantó la mano? Sí, licenciada, fui yo. Solo una consulta. Por ejemplo, entonces en el caso de extensión, esto siempre va a ir en orden, ¿verdad? Como hablábamos, el orden como el ejemplo que le ponía, ahí nace, crece, se reproduce y muere. A cambio, la comprensión va a ir en lo que yo entienda
de la extensión, su Sí, característica. ¿Sí? de todos los atributos, esa es la comprensión. Por ejemplo, yo digo, es de gran extensión, ¿verdad? Y a partir de mujer yo voy indicando características esenciales suyas, ¿ya? Entonces, mujer, ¿verdad? Una característica esencial sería Es un ser humano. Es un ser humano, sí, es un ser humano, es vertebrado. Se llama azul. Es mamífero, ¿ya? Bípedo también, somos bípedos porque caminamos en 2 pies, ¿ya? Y luego una característica específica suya. Podríamos dar más características, ¿verdad? Podríamos dar más características, pero una característica específica de Zulma Alvarado. Sí, Jenny. Me iba a decir el nombre, licenciada. Iba a decir el nombre, ¿verdad? No, iba a decir el nombre propio, es que es una característica esencial de cada uno de los que estamos acá. Exacto. Ajá. Bien, muy bien. Bueno, sigamos cuestiones. Estos dos, extensión y comprensión, ¿ya? Tienen mucha relación entre sí, ¿ya? Entonces, existen conceptos que guardan una dependencia de género. Por ejemplo, el concepto vertebrado está comprendido dentro del género animal. ¿Sí? Bueno, en estos casos, vemos nosotros que entre extensión y comprensión existe una relación recíproca entre comprensión y extensión. ¿Cómo va a ser eso? A mayor extensión, menor comprensión. Y a menor extensión, mayor comprensión. Y podemos ver este ejemplo. Animal. Vertebrado, mamífero, cuadrúpedo, carnívoro, felino, doméstico, gato. Yo aquí tengo 2 conceptos. ¿Ya? El concepto animal, que es el con que inicio, y el concepto gato, que es el último. Vemos que a mayor extensión, como en el caso de animal, menor extensión, menor comprensión. Yo digo, tengo un animal en mi casa, puede ser cualquier animal. Puede ser que tenga un caballo, una vaca, un rinoceronte, un elefante, una pulga, un piojo, un gato, un perro, cualquier animal. Por eso es que la extensión es demasiado grande y la comprensión es menos. Pero el concepto gato tiene mayor comprensión porque yo entiendo que tiene todas estas características, pero menor extensión. Porque aunque yo diga felino, hay muchísimos felinos, pero yo escribí gato. Entonces, gato tiene mayor comprensión, pero menor extensión, porque solo me estoy refiriendo al gato. Bien. No sé si tienen alguna duda de la relación recíproca. A mayor extensión, menor comprensión. Y a menor extensión, mayor comprensión. Si tienen alguna pregunta. No, licenciada. Licenciada, yo tengo una pregunta. A ver, sí.
Sí, Sé que yo estaba revisando, bueno, antes de recibir la clase, estuve viendo la clase, bueno, estuve leyendo la página, pero no lo había comprendido hasta que usted lo explicó. Ajá. Entonces, ahora que ya lo entiendo mejor, yo sé que en la página 181 hay un ejercicio y en ellos habla de las plantas. Pero de ahí hay otros conceptos de plantas que yo estaba investigando y les soy muy honesta, sí me estaba costando un poco, pero solamente quiero saber, para no hacer mal el ejercicio, si por ejemplo aquí dice, en los conceptos está plantas, está también la que dice traqueofitas, angiopermas, espermatofitas. Sí. Y yo hice bolas ahí porque no entiendo si estas son clases de plantas o cuál es el orden en su extensión. Son clases de plantas, pero van a ir, porque tiene que buscarlo en el diccionario, por favor, ¿verdad? ¿Cuál es la otra? La planta, luego la otra división. Y así hasta llegar son 4, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la que tiene mayor comprensión y menor extensión? Ok. Sí, de acuerdo. Sí, búsquelo en el diccionario, por favor, porque yo ahorita no me acuerdo. Está bien, licenciada, solo eso quería saber. Gracias. De nada, de nada. Bien. Pasemos a la definición. Entonces, la definición sirve para expresar los rasgos esenciales de un concepto y a la vez los que lo diferencian de otros del mismo género. Entonces, vamos a realizar esta operación mental llamada definición. No es lo mismo que concepto. Concepto y definición no significan lo mismo. En la definición se encuentran todos los rasgos esenciales del concepto, por ejemplo, perro. El perro es un vertebrado, mamífero, cuadrúpedo, cánido y doméstico. Y a la vez contiene elementos que diferencian al concepto perro de otros, por ejemplo, gato. Porque si nosotros vemos hasta acá, vertebrado, mamífero, cuadrúpedo, hasta aquí puede ser un gato o cualquier animal que reúna estas características. Pero yo ahorita voy a mencionar dos características esenciales que van a hacer la diferencia. Por ejemplo, cánido. Bueno, todavía dentro de los cánidos hay otros animales que no son perros. ¿Ya? Pero ya no me refiero a los gatos, porque los gatos son felinos. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo cánido, digo, bueno, puede ser un perro o cualquier otro animal. Pero cuando yo menciono esta característica doméstica, sé que es la diferencia específica de todos estos conceptos. Porque al decir doméstico, yo ya sé que me estoy refiriendo a un perro. Por eso aquí dice, a la vez contiene elementos que diferencian al concepto perro de otros, como por ejemplo gato. Y su diferencia está en que aquel, es decir, el perro, es cánido, mientras que o sea, el gato, es felino. Por otra parte, se diferencia de otros cánidos como el lobo, por ejemplo, en que el perro es doméstico y el lobo no lo es. Entonces, ¿cómo podemos nosotros definir? Entonces, por otro lado, la definición determina el lugar que ocupa el concepto dentro de un sistema de ideas. Y para ello se informa acerca del género próximo al cual pertenece. ¿Cuál será el género próximo de perro? Pues su familia. Es su familia, que el perro pertenece a la familia de los cánidos.
Pero además tiene que establecer la diferencia específica que caracteriza a dicho concepto. ¿Y cuál es la diferencia específica del concepto perro? Es que es doméstico. Y aquí podemos ver, perro, su género próximo es cánido. Su diferencia específica es doméstico. Árbol, género próximo, planta. Diferencia específica, tronco leñoso y elevado. Bueno, hasta aquí el concepto, sus características, su extensión y comprensión y la definición. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Jacqueline. Sí, Jacqueline, cuénteme. Ya, perdone, solo con el ejemplo este de los cánidos. Digamos, el ejemplo del perro, como su diferencia era que si es doméstico, entonces sabemos que es un perro. Si en dado caso digo yo un cánido salvaje, podría entender que puede ser un lobo. Sí, ajá. Yo creo Ok, que los gracias. coyotes también son cánidos. ¿Ah? Entonces tendría que establecer la diferencia específica entre lobo y coyote. Ok. ¿Sí? Uh-huh. ¿Ya? Gracias, Lick. Muy bien. Bueno, entonces, jóvenes, entonces ahora sí entramos a la lección 6. La lección 6, si no es que hay alguna duda. Vamos a... Aquí. Bueno, ahora sí entramos a la lección 6. Bien. Vamos a hablar entonces ahora de proposiciones categóricas. Si los conceptos son los átomos del pensamiento, las proposiciones van a ser partículas. Acuérdense que cuando hablábamos de conceptos, estábamos hablando que se le consideran como los átomos del pensamiento. Las proposiciones, entonces, van a ser las partículas, pero ¿cómo así? No entiendo. Vamos a irnos a la primera diapositiva. Ya. Proposiciones categóricas. Siempre que se piensa en un concepto, se le relaciona con otro. Antes de seguir, miren, los conceptos son mentales, ¿ya? Y aunque los relacionemos con otros, ¿ya? Siempre lo tenemos que expresar por medio de palabras. ¿Ya? Nunca vamos a hablar con palabras sueltas, por ejemplo, rosa, flor, bella, olorosa, no, sino que los vamos a relacionar entre sí. Al concepto inicial, es decir, al primer concepto, se le atribuyen ciertas características que lo definen o resaltan alguno de sus rasgos. Y a ese concepto le vamos a llamar A. ¿No? Igual a B. Entonces, cuando se piensa o cuando pensamos en una rosa, o en un perro, o en un lago, o cualquier concepto, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo de rosa. ¿Ya? Inmediatamente la vamos a asociar con otro concepto, que es belleza.
Podría ser olorosa, amarilla, rosada, blanca, ¿ya? Puede ser como otra cosa, no necesariamente belleza. Y entonces, pero en el momento que realizamos esa asociación, ocurre un proceso en donde el cerebro elabora un mensaje o juicio. Recuerden que a las proposiciones, ¿cómo quieren que las llamemos? ¿Más fácil juicio o más fácil proposiciones? Es exactamente lo mismo. ¿Cómo prefieren? ¿O de las dos formas? De las dos, digo yo, licenciada. Muy bien, va. Entonces, el cerebro elabora un juicio, un mensaje que le llamamos juicio o proposición de esta manera. Las rosas son bellas, pero también podríamos nosotros decir las rosas son olorosas, las rosas son amarillas, las rosas son blancas, las rosas son hermosas. Vean ustedes, todo eso hicimos ya la asociación y el cerebro se encargó de elaborar un mensaje. Todavía no estamos viendo claramente esto, pero ahorita vamos, ¿sí? Bueno, lo anterior, es decir, esa relación que acabamos de ver, significa que el pensamiento se realiza por medio de proposiciones u oraciones. Dicho en otras palabras, nosotros no utilizamos simples palabras, sino que siempre las estamos relacionando. Y en lógica se diría que el juicio es la relación entre dos conceptos. Y esta relación siempre va a estar expresada por medio de palabras. Bien, recordamos que la oración está formada de dos partes. ¿Cuáles son las dos partes de la oración? Sujeto y predicado. Sujeto y predicado. Entonces, un juicio o una proposición, si relaciona dos conceptos, a estos conceptos les vamos a llamar también sujeto y predicado. ¿Ya? Aquí tenemos en azul la asociación entre rosa y belleza se expresa gramaticalmente en una oración. Las rosas son bellas. Ahora bien, no siempre, y eso tiene que quedar claro, que se expresa más de un concepto, se puede hablar de oración o proposición. Y aquí tienen el ejemplo, sistema democrático. Yo estoy relacionando dos conceptos, sin embargo, no forman una oración. ¿Y qué se necesita para que formen una oración o un juicio? ¿Qué se necesita? El sistema democrático. A ver. ¿Relacionales? Sí, pero ¿qué se necesita para que esa relación, sistema democrático, sea un juicio o una oración? ¿Qué se necesita? ¿Se necesita un predicado, Lick? No. No. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita toda oración? Una conjugación. No, pero parecido. A ver, Edgar. Las cópulas o los conectores para poder... Las cópulas o los conectores o los verbos. ¿Sí? Los verbos, ¿sí? ¿Usted iba a decir algo, Aileen? El artículo. No. Lo que se necesita es un verbo. Eso es lo que necesitamos para que sea oración.
Toda oración debe llevar sujeto, verbo, predicado. ¿Bien? Sin embargo, el predicado se puede omitir. Si yo digo, María come, eso es una oración. María come. María duerme, es una oración. Que el verbo va a abarcar todo el predicado. Porque el verbo es la acción. Es la acción, exacto. Y entonces, para que lo sea, se requiere que esta relación, en primer lugar, pueda ser falsa o verdadera. Y en la frase sistema democrático no se afirma ni se niega nada. Por lo tanto, no se puede establecer si es falsa o es verdadera. No podemos afirmar nada porque no le falta el verbo. Pero veamos esta otra relación. Nuestro sistema es democrático. En esta sí se afirma algo que puede ser falso o que puede ser verdadero, ¿no? Pero sí hay una afirmación. Nuestro sistema es democrático. Vean, esta ya es una oración. En términos gramaticales, una proposición es un juicio. Una proposición o juicio es una oración. Repito, en términos gramaticales, una oración, una proposición o juicio es una oración. Pero no todas las oraciones pueden ser juicios o proposiciones. Veamos estos ejemplos que están. Vuelve pronto, por favor. Qué alegre. Es necesario incrementar la tasa impositiva. En estas tres oraciones, vuelve pronto, qué alegre, es necesario. Solamente esta última, la que está en azul, es necesario incrementar la tasa impositiva, puede considerarse como una proposición o juicio. Porque aquí se afirma y es una afirmación y por lo tanto podemos establecer si es falsa o es verdadera. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, con esto vamos a terminar hoy. De las oraciones anteriores, solo la última se considera como una proposición, ya que es la única de la cual se puede decir que expresa algo falso o verdadero. Para fines de este curso, solo nos ocuparemos de las proposiciones categóricas. Es decir, las oraciones que puedan ser consideradas como falsas o verdaderas. Y aunque existan muchas clases de proposiciones, porque no solo las categóricas existen, las categóricas son aquellas en las cuales se afirma o se niega si una propiedad, predicado, pertenece a un concepto llamado sujeto. Entonces, nosotros vamos a trabajar con este tipo de proposiciones categóricas, ¿ya? Porque en ellas se afirma o se niega si una propiedad, en todo caso es el predicado, pertenece al concepto llamado sujeto. Bien. Hasta aquí, por favor, para el próximo lunes nos tocaría la diapositiva número 6. Pero antes de irnos, por favor, ¿tienen ustedes alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, Julieta. Buenas noches, licenciada. ¿No nos va a ayudar a resolver los ejercicios?
Por el momento no, Julieta. Con ustedes voy muy atrasada. Fíjese que yo ya terminé esta lección en las secciones I y J. Entonces, el lunes con ellos voy a resolver actividades y con ustedes voy a adelantar. Pero si usted para el lunes tiene alguna duda, usted la presenta acá y la resolvemos de sus actividades. ¿Oye? Por favor, Julieta. Sí. Alba. Licenciada, buena tarde. Solo una consulta. Sí, Alba. Perdón, estaba viendo las notas, pero a mí no me aparece nota de examen. ¿Cuál es su número de carnet? 9711-791. Y sí me aparece nota en la plataforma de Moodle donde se realizó el examen. 97. Usted es Alba Ramírez. Sí. ¿Alba Ramírez o Alba Iquique? Todo es mi nombre. Mi primer nombre, Alba Dina Iquique Ramírez. Bueno, ese es mi nombre completo. Perdón, Alba, usted no es Alba Ramírez. Usted es, en todo caso, aunque no se ponga Dina, es Alba Iquique Ramírez. Pero yo voy a buscar hoy. Voy a buscar aquí. Voy a ponerle aquí un puntito que le hace falta. ¿No? Bien. Ok. Por Gracias, favor, por favor. Fíjese que no se le escucha. Ay, no le escucho. A ella tampoco le aparecen las notas. ¿Pero cuál es su número de carnet? Es que si no me dice, yo olvídense que tenga que buscar todo. García González. García González. Voy a buscarle también. ¿Hoy? ¿Ya? Bien. Ya lo vi. Edgar. Edgar, por favor. Edgar. Gracias, perdone. He estado tratando de entrar a la página de iCloud, pero creo que de derecho iCloud, pero creo que está ahorita baja porque me tira en rojo. Entonces voy a entrar más tarde para verificar si está mi nota. Gracias. Ya, ¿cuál es su número de carnet, Edgar? 95 10 7 50. Edgar Aníbal. Sí. Sí, sacó 19, ¿oh? Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, jóvenes, nos vemos el próximo lunes. Recuérdense que nos toca la diapositiva 6 y les deseo muy feliz noche y feliz fin de semana. Buenas noches, licenciada. Buenas Gracias, noches. licenciada. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Adiós, feliz noche. Adiós, Maynor. Feliz noche. Licenciada, perdón, una consulta. Sí, Viviana. En referencia a los cuestionarios, usted había indicado de que se hicieran, digamos, con letra clara y puede ser a lapicero o lápiz. Bolígrafo. Bolígrafo. Y digamos, si alguna respuesta estuviera mala para poder corregirla luego, pues le podríamos aplicar corrector. Sí, le puede aplicar corrector, sí. Vale. Gracias, licenciada, muy amable. Maynor. Licenciada, buenas noches. Disculpe la interrupción, yo sé que tal vez no está dentro de su tiempo, pero sería mucho pedir que me pudiera apoyar con esa extensión de la computadora, pero si nos puede enviar el ejemplo por medio de correo, así nosotros podríamos deducir si estaba bien o no. Bien, entonces, mire, no le prometo porque tengo ahorita que pasar notas, tengo que entregar notas, solo a ustedes les he entregado, pero si quiere el lunes lo vemos, Maynor, disculpe. Oye. Gracias, licenciada. Vaya, pase Maynor. feliz noche. Igualmente para usted, feliz fin de semana. Bien, jóvenes, Jenny, por favor. Hice una pregunta. Los que no tengan el libro, así como mi esposo y yo, él usa el mismo libro que yo. Ajá. Entonces, bueno, usted me manda el libro y su esposo a mano. Sí,
computadora con respuestas a mano, por favor. Gracias, licenciada. Muy bien. Bueno, jóvenes, fíjense que ya son las 7. Sí, Julieta. Julieta. Licenciada, pero por ejemplo, una unidad va a valer para este examen de la primera unidad, ¿va? Del ejercicio. Sí, sí. Mire, eso lo tratamos el lunes, no se preocupen. Ustedes hagan Bueno, sí, porque por las bajas notas. Por las bajas notas. Sí. Bueno, gracias. Igual. Feliz noche, jóvenes. Gracias, feliz noche, licenciada. Adiós.